Siempre un gusto entrevistar al doctor Max Hernández, en este caso en su doble calidad de psicoanalista, fundador con otros de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis hace ya, creo, cerca de 50 años, pero al mismo tiempo en su calidad de responsable del Acuerdo Nacional que ha producido en días pasados un documento importante con motivo del Día de la Mujer. Pero no sé si hablamos en su doble calidad. ¿Qué nos está pasando, doctor Hernández, si nos echamos en un diván para hacer un psicoanálisis? ¿Qué aparecería sobre nuestra incapacidad para evitar una huelga con los bloqueos de carreteras en plena pandemia? Buenas noches, Fernando. Bueno, en primer lugar, es sabido que en situaciones de crisis como esta pandemia, aparecen reclamos motivados a veces más por la angustia, por el desconcierto, por las grandes dificultades emocionales que estamos atravesando todos, y cada vez la razón parece quedar acorralada por impulsos como ese. Estamos viviendo una situación de gran miedo. Y el miedo, sabemos, produce dos tipos de respuestas. La parálisis, que impide actuar, o actuar atacando o fugándonos. Entonces, el tema, a más o menos o exactamente un año de la muerte del primer peruano fallecido por COVID que ocurrió en el mes de marzo. Y hoy día lo escuchaba Fernando recordando a ese gran peruano, el doctor Luis Bedoya Reyes. Para mí, una pérdida de una cercanía especial. Siempre tuve una gran admiración y una cercanía personal con él, un hombre absolutamente convencido del valor del Acuerdo Nacional, y en el Acuerdo Nacional el Partido Popular Cristiano estuvo siempre presente, con sus máximas figuras y con un delegado que todo el acuerdo recuerda perfectamente bien, el señor Percy Taurí. En ese sentido, mis respetos. Pero para tratar de responder a su pregunta, también, y ya que es tan luctuoso todo esto, cabe recordar que el año 2020 vio la muerte de Pablo Macera. Y Pablo había producido un libro al cual le puso por título una frase de un poema de Quevedo: las furias y las penas. Vivimos un momento de furias y de penas. De furias que se disparan de manera caótica y de penas que no encuentran el consuelo del abrazo cercano para quienes han tenido pérdidas, el no haber podido acompañar a sus deudos al entierro, el no poder hacer un duelo que en última instancia puede producir un punto de tranquilidad y de reposo. Furias y penas. Lamentablemente esto es así, y creo que tenemos que hacer un inmenso esfuerzo en pro de la salud mental del país. De la salud mental del país, que, si me permite una extrapolación, es un asunto demasiado serio para dejarlo a los psiquiatras o psicoanalistas como yo o a los psicólogos. Es un asunto de todos y para todos. ¿Cómo sacamos los recursos terapéuticos que cada uno de nosotros tiene? ¿Cómo apelamos
a la resistencia de cada uno de nosotros y cómo apelamos a las respuestas comunitarias que saquen adelante al país en estos momentos tan adversos, tan dramáticos, tan terribles. Y sobre todo este momento marcado por la campaña electoral, con las sorpresas que nos separa y con las ambiciones y con las vehemencias que ella genera. Y llama la atención, yo no sé cómo lo está usted siguiendo desde el Acuerdo Nacional, que frente a este tema grave que es la huelga, hay muy pocos pronunciamientos de los partidos políticos que aspiran a hacer gobierno, pero actúan como si no fuera un problema de ellos, fuera un problema del gobierno solamente y no tuviesen nada que decir sobre eso. Muy pocos dirigentes en campaña se han referido a ese tema. Bueno, yo creo que esto es prueba de que estamos todos atravesando un momento de incertidumbre, de perplejidad, de confusión, en cualquier otra circunstancia, pero particularmente en esta, quienes aspiran a gobernar este país tendrían que pronunciarse. Pero lamentablemente sabemos que los momentos electorales están regidos por el cálculo político. ¿Cuántos votos gano o cuántos votos pierdo si me pronuncio así o asá? El Acuerdo Nacional funciona buscando consensos y sabemos que una época electoral no es una época propicia a los consensos. Es una época más bien propicia a los disensos. Y como estamos viendo en estos momentos, más que propuestas, estamos viendo descalificaciones cruzadas. Nadie dice mi propuesta es mejor que la tuya, o algunos lo dicen de alguna manera, pero la mayor parte de las participaciones son tú eres peor que yo. Porque ni siquiera dicen soy mejor que tú, sino eres peor que yo. ¿Qué pasa? Que esa sensación atroz de que todo está mal, si me permite usted una expresión de jerga, los psicoanalistas sabemos que hay dos momentos claves en la conformación de nuestros procesos mentales. Uno primero, que utilizando una expresión psiquiátrica llamamos esquizoparanoide. Esquizo porque es dividido y paranoide porque está absolutamente perseguido, buscando enemigos de los cuales esconderse o enemigos a los cuales atacar. Estoy dividido en dos. Todos los cercanos a mí son buenos. Todos los que están lejos de mí son malos. Entonces los malos tengo que destruirlos porque me pueden destruir a mí. Y no pasamos a un momento de preocupación por el otro. Un momento en que podamos escuchar al otro. ¿Y cómo podemos Bedoya hacer? era un gran escuchador. Pero ¿cómo Bedoya podemos hacer, Max Hernández, para salir de ese cuadro patológico terrible que nos ha descrito, que corresponde tanto a la mentalidad con la que se hace política en nuestro país? Bueno, es lamentable, pero por otro lado no tenemos tampoco el copyright del horror, ¿ah? Si vemos, el mundo entero está en una situación como estas porque la pandemia, se dice, ha desnudado la fragilidad del Estado. Yo creo que la pandemia no solo ha desnudado la fragilidad del Estado, ha desnudado nuestra propia fragilidad, y estamos atravesados por el miedo, por la búsqueda de chivos expiatorios, por buscar en algún momento a quién culpar, porque necesitamos en este momento a alguien a quien culpar y tener la esperanza que en las elecciones podrá venir un salvador. El problema es que con la apatía en la que nos encontramos, ni siquiera la gente tiene la idea de que alguien en la oferta electoral pueda
salvar al país. Es una situación lamentablemente muy triste, pero está en manos de la sociedad, señor Carvalho. Está en manos de los medios de comunicación. Está en manos de cada uno de nosotros iniciar un movimiento por la salud mental, un movimiento de afirmación de valores ciudadanos, pero no solo de valores ciudadanos. Yo decía, conversando el otro día, en términos del país, en ese sentido soy profundamente republicano. Libertad, igualdad, fraternidad. En los términos de cada quien, probablemente por la formación cristiana, aunque yo sea un agnóstico, creo que lo que necesitamos es fe en nosotros, esperanza de que las cosas van a salir mejor y la caridad con el prójimo. Claro que sí. Si Ahora, hay un punto específico en todo este panorama de nuestro mundo interior y de nuestros afectos, nuestras emociones que usted describe, que es el tema mujer en el Perú. Porque es chocante saber que durante el año de la pandemia ha aumentado la violencia que se ejerce contra mujeres en el Perú, favorecido naturalmente por el enclaustramiento en el que muchos estamos obligados a vivir. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se ha avanzado respecto de este tema en el Acuerdo Nacional y el comunicado que ustedes han elaborado sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esto, porque creo que ese pacto es absolutamente importante. No solamente es importante porque es un pacto contra la violencia hacia la mujer, sino contra toda forma de discriminación y defensa de sus derechos, tomando en cuenta la inmensa pluralidad de nuestra sociedad y nuestra población. No es lo mismo una mujer acá en Lima que una mujer en la zona rural. No es lo mismo una mujer de clase media alta que una mujer pobre. No es lo mismo una mujer quechohablante que una mujer que habla castellano. Lo que hemos planteado es no permitir para nada que los abusadores salgan indemnes. Tienen que pagar el precio de lo que han hecho. Estamos planteando también la necesidad de darle a las mujeres capacitación no solamente en cuanto a sus habilidades de trabajo, a su, por llamarlo de alguna manera, manejo económico, sino también de sus propios derechos. Señor Hernández, hay algo terrible en nuestro país. Disculpe que lo interrumpa para aprovechar el minuto que nos queda. Otro tema que me parece muy importante, que es la reedición de un libro suyo, que es un clásico del ensayo en el Perú, un libro sobre Garcilaso de la Vega en principio, pero que lleva como título Memoria del bien perdido y como subtítulo Conflicto, identidad y nostalgia. Díganos qué ha aprendido usted sobre el Perú y sobre nosotros mismos leyendo a Garcilaso. Bueno, lo primero, que Garcilaso se definió como mestizo en un momento que la categoría conceptual social de mestizaje no existía. La palabra mestizo era una palabra desdeñosa. Lo primero es reconocer que somos un país mestizo. Y al decir somos un país mestizo, no estoy hablando de un país mezclado únicamente de andino y español. Somos un país que tiene una pluralidad de aportes culturales. La gran idea es un mestizaje simbólico que admita la pluralidad de culturas y un mestizaje que solamente es posible si hay un respeto de los dos sexos, si hay una igualdad de género. Probablemente los primeros mestizos, y recuerdo nuevamente a Pablo Macera, debieron haber nacido a los 8 meses de la conquista, o a los 7 de repente, si eran 7 mesinos, los más de ellos por abuso y violación. Sin embargo, como en el caso del Inca Garcilaso, el hijo de estas uniones
en las cuales la incomunicación verbal era absoluta, pudieron encarnar un proyecto de vida. Hoy día, en una reunión con un grupo de gente de diversas regiones, una señora de Abancay dijo lo siguiente: cuando las madres ven a sus hijos que no tienen la posibilidad de tener un enlace a una tablet o la posibilidad de conversar, dice, sienten que les están arrebatando el futuro. Quedémonos con esta frase para respetar el tiempo, lamentablemente, que tenemos. Muchísimas gracias por su presencia. Naturalmente se puede hablar con usted, como sabemos, mucho, pero el tiempo es cruel.